los cuales fueron corriendo a la tierra. Y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ellos. Y tomándolo de en medio de la tienda lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos y sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta el día de hoy, que significa turbación. La turbación en el Valle de Acor. La formación, hermano, de los siervos de Dios. Josué se decepcionó. Ocurrió un fracaso. Estaba decepcionado por la actitud de este hombre, que puso en riesgo a toda la nación, que puso en riesgo el testimonio de Jehová, que puso en riesgo el llamado del mismo, pero que no fue por su egoísmo pensar en sí mismo, sino pensar en el nombre de Israel, un pueblo escogido por Dios, un Dios poderoso, que había hecho proezas. Josué se decepcionó, pero aún cuando dudó él mismo del Señor al preguntarle y decirle: Señor, ¿por qué nos haces esto? ¿Por qué permites esto? Dios le mostró que estaba con él y que tenían algo oculto y que él como líder no sabía, y que un soldado estaba haciendo aquello que había provocado un juicio para ellos. Dios exige santidad en sus siervos. Dios exige santidad en la iglesia. ¿Cuántas veces, hermano, es más fácil juzgar y criticar al líder, al pastor, a los que están al frente, que juzgar a la misma iglesia, a nuestros compañeros? Nuestras miradas de la iglesia, del pueblo de Dios, están sobre el líder siempre. Siempre sobre el líder. Los demás pueden hacer lo que quieran, fallar constantemente y no son juzgados. Nadie les hace mala cara ni deja de ir a la iglesia por eso. Pero si falla un líder, hasta dejan de congregarse. Si algo no les gusta, hasta dejan de congregarse, porque el líder ofendió, aun cuando tenga que decir una verdad. Pero los demás pueden criticar y levantar falsos y juzgar al pastor, y nadie les va a prohibir la entrada. Nadie. Se puede levantar todas estas cosas, y Dios exige santidad de todo el pueblo. Este soldado quizás ni lo conocía Josué, porque dice que anduvieron buscando por familias, y donde él le mostrara era donde se iban a detener, y esos eran. ¿Sí o no? Sí, hermano. Fueron a la tribu, y luego fueron a la familia, y luego a la otra familia, y luego a la otra familia, y la familia de la familia de la familia, hasta llegar a la familia de Acán. Cuando él supo que estaban buscando por qué causa perdieron, pudo haber ido, ¿sabes qué, Josué? Desde un principio y confesar. Pero para engrandecer una vez más el nombre de Dios y levantar a su siervo y afirmarlo como líder absoluto, una vez más Dios se manifiesta. Porque sin Dios, lo más débil podría tumbarnos. Y lo más débil tumbó a Acán: el oro, el lingote de oro, un trapo babilónico, una garra, una cobija, un manto. Tumbó a este hombre, y eso tan débil provocó, hermano, un ataque mortal para la nación. Hay pecados que pueden traer consecuencias a toda la iglesia. La oración no anula el juicio cuando hay pecado. Se debe de confesar, porque si confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanzarán misericordia. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Renunciar al pecado, hermanos, para que no sean destruidos personas en nuestra familia, para que no podamos decir: destrúyalo, Jehová, sino que más bien renuévalo, Jehová, fortalécelo, Señor, levántalo, restáuralo, renueva tu bendición sobre todo el pueblo, si alguno de nosotros ha fallado. Amén.
capítulo 8, mis hermanos, anote la cita del 1 al 29. Y usted lo va a leer. 8, 1 al 29. Y yo le digo lo que dice. Capítulo 8 de Josué, verso 1 al 29, relata la historia, narra la autoridad, la estrategia y la unción de un siervo de Dios que hace correr a sus enemigos a destruirlos, hasta destruirlos. Cómo es que Dios, hermano, estaba con Josué y le da tremenda autoridad para acabar con cada enemigo que se enfrentó. Amén. Vamos a leer verso 30 al 35 en el capítulo 8. Dice así: Entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de a pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Gal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijese primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto Moisés mandó que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Este altar era para la consagración y la comunión con Dios, porque se habían apartado no porque quisieran, sino porque un acto de pecado, hermano, apartó la bendición, y en aquella batalla se sufrió una derrota por causa de personas, hermano, que por dejarse llevar por la codicia y la avaricia pecaron. El caso de Acán. Así que este altar representaba, hermano, la renovación del pueblo, la renovación del líder, que aunque no fue su culpa, comenzó de nuevo otra vez. Levanta esto, porque es parte de la formación de los siervos de Dios, porque nuestra fe, nuestro llamado es probado a través de errores de terceras personas, a través de los años de terceras personas. ¿Es mi culpa acaso, hermano? Como pastor, que alguien tenga una vida mediocre, de apariencia hipócrita, ¿sería mi culpa, hermano? Cuando la decisión es de cada quien vivir el evangelio como quiera, ¿sería mi culpa? Claro que no. Pero somos juzgados, hermano, por terceras personas que en algún momento han estado en la iglesia y se van al mundo y se embarran y pecan y hacen y deshacen. Si nos juzgan, nos critican, porque estuvieron en la iglesia, porque aquí estaban, y se van y dan mal testimonio allá afuera, y somos juzgados. Y el siervo de Dios, hermano, en la formación que Dios hace en los siervos de Dios, permite que muchas veces seamos juzgados por terceras personas. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado mientras repartimos un folleto? Para ser como fulano, mejor no voy. Oye, pero yo no lo hice, yo te vengo hablando. Yo te quiero decir la oportunidad que Dios te da, te ama, te perdona, así. Pero para ser como fulano, mejor no. ¿Qué culpa tiene Jesús o el hermano que le esté predicando? Ninguna. ¿Por qué cree que fue probado Josué por algo que él no hizo?
algo que él no provocó, un pecado que él no cometió, una codicia que él no tuvo, fueron terceras personas. Y sin embargo, así fue juzgado. Así como Moisés era juzgado por el acto de Dios soberano de llevarlo por el desierto y que tuvieran escasez de agua y escasez de carnita y escasez de alguna comida, de repente les da maná hasta que se cansen de comer maná. Y se les antojó carne y empezaron a murmurar y a renegar y les dio carne hasta que sobreabundó y hasta gusanos le salieron. Por terceras personas eran juzgados los familiares de Moisés, su propia familia. Josué tenía que ser probado en las traiciones. Tenía que sufrir esa traición de alguien que estaba en su ejército. Sufrir la traición es prueba para un siervo. Cuando has confiado tanto en esa persona, cuando has confiado y le has tomado cariño a esta familia, como lo pudo haber hecho Josué, como hemos dicho antes, a lo mejor no lo conocía, pero a lo mejor sí, a lo mejor comieron juntos, a lo mejor se sentaron a la mesa con la familia, los dos, todos juntos, y fue traicionado por un amigo. Y no solo eso, yo digo, eran el pueblo de Jehová, que estaban para entrar a la conquista y te traicionan los que más quieren. Y aún en el fracaso, causado por otros, causada la derrota por terceras personas, es así como todo esto ayudó a Josué. Josué no salió corriendo aunque lo traicionaron, aunque lo dejaron solo en un momento, hermano, donde él tenía que enfrentar a Jehová, y fue. Y Dios le contestó, no te estés ahí poniendo a llorar, levántate, te voy a decir por qué causa pasó esa derrota, levántate, te voy a mostrar. Y es así, hermano, cuando a veces miramos personas que van y vienen de la iglesia y pensábamos que eran de nosotros, pero dice Juan, salieron porque no eran de nosotros, porque nunca estuvo su corazón en Jehová, nunca estuvieron en el deseo de servir a Dios, nunca se rindieron a Él, nunca. Una persona que viene, hermano, de repente llega, Dios le hace un milagro, tiene una misericordia y se entregan y Dios les contesta, mis hermanos. Sí, y hay testimonio de que buscan de Dios porque oran, porque leen, empiezan a adquirir conocimiento al poco tiempo, hermano, y prosperan y usted los ve firmes y estables y les empiezan a venir pruebas y siempre agarrados de Dios. Hay una diferencia cuando una persona ha sido llamada por Dios y cuando alguien viene por simpatizante de las cosas de Dios. En el caso de Acán, simpatizaba con todo lo que Dios les daba, todo lo que Dios proveía y aún las victorias que Dios le daba, que no eran por su causa, pero el fracaso sí había sido la culpa de este hombre. La formación de los siervos de Dios es probada, amén, su formación a través de la traición.